Pues ya fuera del poder, Boris Johnson ha empezado a dar entrevistas muy interesantes, revelando, detalles de lo que sucedió antes de la invasión y después de la invasión. Y entre las cosas más interesantes que ha revelado Boris Johnson, este locuaz ex primer ministro inglés, es que los alemanes siempre han querido y han confiado en que los rusos derrotarían lo más rápido posible a Ucrania para evitar una catástrofe económica mundial y obviamente su total dependencia. Que esta era la visión, y creo que sigue siendo la visión que tienen actualmente los alemanes sobre esto, porque entre más tiempo pase, como sucede en este momento, los alemanes van a pagar más altos costos políticos, económicos y sociales, ¿no? Porque al final es el país más expuesto a los efectos de la guerra, en particular a las sanciones económicas y el hecho de que ya no se le quiera comprar a Rusia el gas natural. Y lo estamos viendo ahorita. El día de hoy, por ejemplo, en Leipzig, Alemania, salieron a protestar miles de alemanes por alta inflación, por muy altos precios de la energía eléctrica, por desabasto y en general por un pésimo manejo geopolítico de la gestión de la crisis en Ucrania. Entonces, en ese sentido sí tiene razón, como la verdad es que los alemanes lo que más piden realmente, aunque no lo digan públicamente, es que se termine la guerra ya, que Ucrania ceda, que Zelensky se rinda y que finalmente se vence a Rusia y sigue al acuerdo de que si es necesario que entregarle algunos territorios de Ucrania a Rusia, que suceda, no pasa nada, al final, ¿no? Los rusos están teniendo un mejor desempeño y un mejor gobierno que los ucranianos, pero esto terminaría todo este desastre europeo en el cual están todos sumidos ahorita y que aparte están llegando en un momento más crítico, que es el invierno, y ahora lo que señalan es que si continúa este marasmo, si continuamos en este conflicto que ya pinta para una guerra eterna, el otro invierno va a ser 1000 veces peor para los alemanes y para los europeos en general. Si ahorita las cosas están muy mal, imagínense después de un año en donde no se termine de controlar la inflación, en donde se pierdan muchos empleos, donde salga capital europeo a otras partes del mundo y al final donde acaben también teniendo que ceder, o sea, acaben rindiéndose ante Rusia, porque lo cierto es que Rusia también mostró una gran resiliencia y su economía, por cierto, se nota mucho más sólida para una guerra de desgaste. Esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. 9 meses del primer día del operativo lanzado por Moscú en territorio ucraniano, y los países occidentales han mostrado hasta ahora su firme o un poco relativamente firme apoyo a Kiev, brindándole la asistencia militar necesaria para hacer frente a las tropas rusas. Obviamente, armas, todas las que quieran, municiones sin contar, y de efectivo no hablamos. Sin embargo, sus posturas habrían sido considerablemente diferentes antes de ese 24 de febrero. Así incluso lo reveló el ex primer ministro británico Boris Johnson, que según él, varios países, sobre todo sus allegados, los miembros del G7, no pensaban que ocurriría tal acción por parte de Vladimir Putin. El punto de vista alemán fue, dijo Boris Johnson, en determinado momento, que si iba a suceder la operación militar, lo que sería un desastre, entonces sería mejor que todo terminara de forma rápida y que Ucrania cediera, que prácticamente le entregara las zonas que en este momento todavía se encuentran en conflicto, las zonas que ya votaron en un referéndum para formar parte de Rusia de forma oficial, y que Ucrania y varios países no lo aceptaron, pese a que más del 90% de los ciudadanos dijeron sí, queremos irnos con Rusia, y obviamente no lo aceptaron. Pero todo esto no pudo haber ocurrido. La crisis energética, la crisis económica que está hundiendo a la Unión Europea principalmente, no debió haber ocurrido, porque la idea como tal en este momento del canciller Olaf Scholz era que Ucrania cediera a lo que los ciudadanos estaban exigiendo, que los dejaran en paz, que los dejaran unirse al territorio ruso, sobre todo porque estaban siendo maltratados, que esa fue la llamada de auxilio que le pidieron a Rusia y que Vladimir Putin respondió para proteger sobre todo a las personas que en esos territorios que son de
origen ruso, que son de habla rusa y que no les permitían ni siquiera poder manejar su idioma materno. Así que Vladimir Putin entró a ayudar a los ciudadanos y Ucrania pues obviamente respondió, y todos los países, principalmente los occidentales, decidieron apoyar a Ucrania. Este político dijo que Alemania, uno de los países que más dependen del gas ruso y que en estos últimos 9 meses se han dado cuenta del grave error que han cometido, esgrimió todo tipo de razones económicas sólidas para que este ejercicio militar no durara demasiado. Francia, por su parte, se negaba a aceptar la posibilidad de un eventual operativo por parte de Moscú. Incluso dijo Boris Johnson que no había duda de que los franceses se negaron hasta el último momento, prácticamente hasta el 23 de febrero, de que Vladimir Putin se atrevería a realizar este ejercicio militar. Johnson también criticó la respuesta inicial de Italia, porque según explicó, el gobierno italiano entonces encabezado por Mario Draghi y que su sucesora no ha hecho ningún cambio hasta el momento, simplemente dijo que no podrían apoyar la posición que estaban adoptando, alegando que su enorme dependencia de los hidrocarburos rusos pues no les permitían como tal hacerse enemigos de Vladimir Putin. Sin embargo, los países europeos obviamente cambiaron rápidamente de opinión tras el 24 de febrero. Ya no estaba esa duda de que si Vladimir Putin se atrevería o no, porque literal se atrevió, lo hizo y entró con todo. Pero obviamente cuando se acerca a tu amigo, el grandote, Estados Unidos, y te dice, oye, no podemos permitir que Rusia haga esto, porque si se lo hace Ucrania, más adelante te lo puede hacer a ti, obviamente metiendo tierrita, e hizo que todos estos países pues cambiaran su visión. Cuando arrancó la operación militar rusa en Ucrania, todos esos países se alinearon a Estados Unidos, a su amigo mayor, y les dijeron, bueno, vamos a apoyar a Ucrania en todo. Armas, dinero, municiones, todo lo que quiera Ucrania se lo tenemos que dar. Al día de hoy, 9 meses después, las consecuencias son muy grandes. Tenemos crisis económica, tenemos crisis energética, prácticamente pues en el caso del Reino Unido ya se declaró en recesión. Se dieron cuenta de que las acciones que hizo Liz Truss, algunas que hizo Boris Johnson en los últimos meses de su mandato, pues no sirvieron de nada, y Rishi Sunak, el sucesor de estos dos, prácticamente no ha hecho nada en este casi mes que lleva al mando del Reino Unido. Así que las consecuencias de todas las acciones y los cambios que hicieron estos países pues no sirvieron realmente de nada más que afectarlos económicamente, no solo a los líderes, o bueno, ellos no, porque realmente ellos casi no pierden nunca, pero sí principalmente a los ciudadanos que en este momento ni siquiera tienen para pagar las facturas eléctricas o para comprar los artículos de la canasta básica. En ese entonces todo iba relativamente bien. Empezaron a sancionar a Rusia, a implementar todo este paquete de sanciones en contra de ellos que finalmente solo los afectaron, y que al día de hoy en el 8º paquete planean lo que es el llamado tope de precios del petróleo ruso y sus derivados, obviamente con algunas modificaciones, pero estos países se están preparando para que este tope de precios no funcione y que Rusia simple y sencillamente deje de venderle todos los artículos derivados de esta sanción. ¿Cuáles serán las consecuencias? Todavía no lo sabemos, pero a partir del 5 de diciembre las cosas van a cambiar en Europa. Actualmente el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, no solo por estas declaraciones de Boris Johnson en las cuales prácticamente reconoce que ninguno de los países de la Unión Europea estaba dispuesto a apoyarlo, pero ahora, tras 9 meses, pues les está diciendo que los ucranianos no están cansados, y que como ellos no están cansados de seguir con esta guerra, de seguir peleando, de todas las personas que han perdido la vida en este conflicto militar,
pues el resto de Europa no tiene derecho ni moral ni político a cansarse de apoyarlos. Esto fue lo que dijo Dmytro Kuleba, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Prácticamente les está diciendo que su ayuda es obligatoria, que no tienen derecho a negarles un peso, ni siquiera un arma que ellos pidan, porque es su obligación moral y política. El canciller ucraniano demandó a la Unión Europea que no demoren el desarrollo e introducción del 9º paquete de sanciones contra Rusia, en particular en lo que se refiere a las restricciones contra la industria rusa de misiles. Insto a mis colegas de la Unión Europea, tanto en la Comisión como entre los Estados miembros de la Unión, a dejar de lado cualquier duda o, como está de moda decir, fatiga, y comenzar y completar rápidamente el 9º paquete de sanciones. E insistimos en que este sea más fuerte que el anterior y se adopte pronto, sobre todo porque el 8º paquete, donde venía ese asunto del tope de precios de los hidrocarburos rusos, fue muy cuestionado por algunos estados miembros que definitivamente incluso anunciaron que no iban a aceptar o cumplir este tope de precios porque económicamente no los beneficia ni a ellos ni a sus ciudadanos. Entonces, ahora Kuleba les está diciendo, pues tienes que entregarme todo, lo que sea, sigue castigando a Rusia, intenta aislarlo, intenta romperlo económicamente, pero Rusia está mejor que nunca, está haciendo negocios con potencias mundiales, como en el caso de China, está haciendo negocios con Brasil, con Arabia Saudita, con Qatar, con Turquía. Él está bien, mientras tanto la Unión Europea se está desmoronando y se está cayendo a pedazos. Entonces, obviamente este 9º paquete de sanciones podría tardar un poquito más que incluso el 8º, que ni siquiera se ha logrado cumplir, porque es hasta el 5 de diciembre y hasta el 20 de febrero que entraría como tal en vigor el resto de las sanciones contra Rusia. Asimismo, Kuleba pidió a Occidente que suministre más armas a Kiev. Obviamente no podía faltar esa solicitud. Instamos a todos los socios a fortalecer el apoyo militar a Ucrania. Las armas siguen siendo la principal prioridad del trabajo de los diplomáticos. Esto fue lo que dijo el funcionario. Zelensky, por su parte, había pedido a la Organización del Atlántico Norte, a la OTAN, asestar un golpe preventivo contra Rusia previamente, cuando se decía que quería crear un ataque nuclear contra Rusia para ya acabar con todo este problema. Si lo recordarán, fue muy criticado estas palabras de Zelensky, que incluso tuvo que salir, como siempre en los medios de comunicación, a decir que no era un ataque nuclear, sino simple y sencillamente sanciones más fuertes contra Rusia. Pero debemos recordar que hace un par de días, casualmente, un misil cayó en territorio polaco. Polonia es un país que forma parte de este tratado, por lo que obviamente todos los miembros, incluyendo a Estados Unidos, tenían que responder a este prácticamente ataque que había realizado Rusia, porque Zelensky se levantó y dijo: Rusia atacó a Polonia con un misil y pues lamentablemente de este misil se perdió la vida de 2 ciudadanos polacos. Pero más adelante se descubrió que este misil era de origen ucraniano, por lo que obviamente todo quedó completamente barrido debajo de la alfombra. Como el ataque fue ucraniano, nadie podía decirle nada, porque finalmente estos países, incluyendo Polonia, están financiando todas las armas y el dinero de Ucrania, así que no podían culparlo a quien le están entregando las armas de la vida de estos 2 civiles. Pero sí culparon rápidamente a Rusia, diciendo que si no fuera por su ejercicio militar, esto nunca hubiera pasado. Pero independientemente de todo esto, a 9 meses del conflicto militar entre Ucrania y Rusia, las cosas no están avanzando. Literalmente todo está estancado. Continúa un ataque de forma paulatina entre Ucrania y Rusia. Ucrania con las armas de los estadounidenses y de los miembros
miembros de la Unión Europea y Rusia con sus misiles como tal. Pero esta guerra continúa. Ya vimos por parte de Boris Johnson que prácticamente esto nunca debió ocurrir, que incluso el que ahora defiende muchísimo a capa y espada a Zelensky, que es el canciller de Alemania, Olaf Scholz, creía que lo más importante era que Zelensky se rindiera, que entregara lo que tuviera que entregar para que este desastre no se hiciera mayor. Al día de hoy, estas palabras quedaron vacías. El desastre se hizo mayor y principalmente gracias a las armas de Alemania y todos los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos. Así que veremos qué es lo que pasa en este próximo mes, sobre todo cuando arranque lo que es este asunto del tope de precios de los hidrocarburos rusos y sobre todo lo que conlleva las consecuencias del mismo para con la Unión Europea y Estados Unidos, porque independientemente de lo que digan que será de beneficio para ellos, realmente es muy probable que Vladimir Putin simplemente les dé la espalda. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.